Bien, entonces habíamos observado aquí estábamos, ¿no? En el transporte de membrana. Esta vendría a ser una proteína, ¿no? Como podemos observar. El transporte viene a ser de dos tipos. Está el transporte pasivo y activo. En el transporte pasivo también puede darse de dos formas, como difusión simple o difusión facilitada. En la imagen, por ejemplo, podemos observar, ¿no?, que por difusión simple, de manera muy rápida, pueden ingresar libremente este tipo de moléculas, ¿no?, a la parte interna de la célula. Sin embargo, en difusión facilitada no, pues estas sustancias requieren de un transportador, como es, por ejemplo, una proteína. Luego tenemos a la diferencia entre transporte activo y pasivo, ¿no?, que en el activo se va a gastar energía que es conocida como ATP, adenosina trifosfato, ¿verdad? Esa viene a ser la moneda de cambio energético a nivel de la célula. O sea, para que puedan ingresar, pasar de la parte externa a la interna de la célula, estas moléculas, es indispensable que la célula gaste energía, ¿sí? Sin embargo, en el transporte pasivo no hay desgaste de energía, no emplea energía. Bien, entonces por acá vemos al citoplasma. El citoplasma es toda esta sustancia que va a estar dentro de la célula y va a contener a todas las organelas, ¿sí? Se conoce con el nombre de citosol, se conoce con el nombre de hialoplasma. Hay una reacción, o perdón, un proceso metabólico que va a suceder en el citoplasma y se conoce como glucólisis, ¿sí? Que la primera ruta metabólica ocurre en el citoplasma. Tiene una consistencia gelatinosa, coloidal, quiero decir, ¿ok? Entonces, y está compuesta por agua, por sales, por moléculas orgánicas, por ejemplo. Permite la movilidad de algunas sustancias también a nivel de la célula, ¿sí? Y bueno, se divide en dos regiones, endoplasma, ectoplasma. Endo ya nos dice que es dentro, entonces es toda esta región del citoplasma que se encuentra cercano al núcleo, y la que está más alejada correspondería al ectoplasma, ¿sí? Bien, el núcleo, chicos, el núcleo es importante, por supuesto que sí. ¿Qué estructura tiene? Sabemos que este núcleo en la célula eucariota se va a encontrar definido, digamos, es membranoso, tiene a sus membranas, se encuentra en la parte central de la célula, importante porque en su parte interna contiene a toda la información genética, el ADN también, ¿no? También se va a encontrar el ARN, ya que ahí va a estar presente el nucleolo, por ejemplo. El núcleo tiene una envoltura. A esa envoltura nuclear se conoce también con el nombre de membrana nuclear, nucleoma, carioteca también, ¿no? Entonces está conformada, hemos dicho que es una organela membranosa, por lo tanto va a presentar una membrana externa, una membrana interna, entre membrana y membrana, espacio perinuclear, luego una lámina nuclear y luego unos poros nucleares, que son estos orificios que estamos observando en la imagen. Y en su parte interna el nucleoplasma también, ¿no?, que tiene esa consistencia también gelatinosa o coloidal. Muy bien, acá por ejemplo estamos observando el retículo endoplasmático, que es todo lo de rosado que pueden ver ustedes, y está como abrazando al núcleo, ¿cierto? Porque tiene muchos ribosomas, entonces sabemos que se trata del retículo endoplasmático rugoso, acuérdense de eso, ¿sí? Y bueno, aquí vemos en la imagen, por ejemplo, el poro nuclear, que son esos orificios por los cuales pueden transitar algunas moléculas, algunos ribosomas también, por ejemplo. El nucleosoma es el medio interno del núcleo, ¿cierto? Tiene una dispersión o consistencia coloidal también, posee a los nucleótidos, o sea, ADN, ARN, y permite algunas reacciones químicas que van a darse en el núcleo. Nucleolo, en la parte interna del núcleo,
¿cierto? Que en este caso aquí se va a encontrar el ARN sintetizando, formando ribosomas, por ejemplo, ¿no? Sintetiza subunidades pequeñas y grandes que son estructuras o partes de los ribosomas. Bien, entonces continuamos, a ver, voy a seguir pasando. Acá tenemos a la cromatina. La cromatina también es un material que está compuesto por cromosomas, lo que usted está viendo aquí. Al momento de la división celular es que la cromatina, con la ayuda de la proteína histona o histonas, es que va a empezar a empaquetar al ADN, a compactarlo para poder formar a los cromosomas, ¿sí? Para que pueda caber, digamos, dentro de ese núcleo y finalmente formar a esos cromosomas, ¿ya? Aquí una lámina que puedan ustedes revisar a través de la historia en la humanidad, a través del tiempo, qué descubrimientos y qué científicos son de importancia o relevancia, que han ido colaborando con sus investigaciones hasta finalmente, pues, descubrir el genoma humano. En esta lámina, chicos, de verdad que les sugiero se lo aprendan y pongan atención, porque quien entiende esta parte también va a poder, muy bien, digamos, van a poder desarrollar o entender muy bien la clase de genética, ¿sí? Entonces, chicos, acá tenemos a la célula, núcleo, la parte central, nucleolo, lo que le está abrazando ahí, retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué contiene el núcleo? Hemos dicho, contiene ADN, ¿cierto? Material genético. ¿Y qué es el ADN? Ácido desoxirribonucleico. Tiene dos cadenas, a diferencia del ARN que solo tiene una. Dos hebras en todo caso, ¿cierto? Que son antiparalelas. ¿Por qué? Porque una irá en dirección de 3' a 5' y la otra de 3' a 5'. Están conformadas, estas dos cadenas están formadas por lo que se conoce como nucleótidos. Y un nucleótido está formado ¿por qué? Por una base nitrogenada, por un azúcar desoxirribosa y además por un fosfato. Ahí lo tienen, ¿no? Entonces, este nucleótido de esa cadena o de esta hebra se va a unir a la otra hebra también por otro nucleótido. ¿A través de qué? De puentes de hidrógeno, ¿sí? Ahora, ese azúcar desoxirribosa, por ejemplo, pues ahí tenemos a los, están relacionados con los pares de bases, famosos bases en todo caso, que son adenina, guanina, citosina, timina. Estos son pares de base. ¿Qué quiere decir pares? Dos, o sea, van a estar juntos, se van a unir, ¿cierto? Por ejemplo, una guanina con una citosina, una timina con una adenina. Y de esta forma van formándose, se van uniendo por estos puentes de hidrógeno y van a ser muchos pares de bases que va a contener ese ADN. Y tiene esas curvas, como podemos observar, esas ondulaciones que viene a ser esa parte o ese movimiento helicoidal que le atribuimos al gran Watson y Crick, quienes trabajaron en ello, descubrieron esta característica del ADN. Ahora, un gen que viene a ser parte, región, ¿ok? Un trozo, digamos, en todo caso, de la larga cadena del ADN. ¿Y qué tiene ese gen? ¿Por qué es importante? Porque va a presentar o va a guardar información específica del organismo. Puede ser color de ojos, puede ser color de pelo, el color de las plumas, si es que es un ave, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿habrán muchos genes en la larga cadena del ADN? Sí, muchos genes, ¿cierto? Entonces, al momento de la división celular, lo que va a ocurrir con el ADN es que se empieza, gracias a la histona, a empaquetar, a condensar, ¿ok? En tipo de ovillitos que estamos viendo acá, que se conocen como nucleosomas, ¿ok? Entonces, estos nucleosomas van a ir como que empaquetándose hasta finalmente formar las cromátidas, que luego se van a unir por ese punto que se conoce como centrómero para formar para que sean dos bracitos, ¿cierto? Para hacer un famoso cromosoma.
Bien, entonces, este cromosoma o cromosomas, porque van a ser un conjunto, a eso se conoce con el nombre de genoma, al conjunto de cromosomas, bueno, que saben ustedes que es ADN del organismo, ¿no? Y este viene a ser el código de la vida de alguna especie, ¿no? Es como su DNI, digamos, en todo caso, ¿no? Es su código de vida, lo que nos hace únicos, por ejemplo. Nosotros, los seres humanos, tenemos un genoma que está constituido por 23 pares de cromosomas. También es válido mencionar que tiene 46, digamos, unidades o cromosomas, pares 23, ¿cierto? Muy bien. Entonces, respecto a la estructura del cromosoma, vemos que presenta tiene una estructura. Acá principalmente para ustedes, chicos, recordar al centrómero, recordar a este bracito que sale, digamos, del brazo largo, que se conoce como satélite. El centrómero hemos dicho que es el punto de unión de estas cromátidas, va a unirse y de acuerdo a su ubicación hay una clasificación. Pueden ser metacéntricos cuando está el centrómero dividiendo al cromosoma, no específicamente en dos partes iguales, sino ven ustedes, los superiores están como más largos y otras menos, ¿cierto? El acrocéntrico, el centrómero, está más próximo a los polos de esas cromosomas. El telocéntrico ya se encuentra en el borde, en el extremo de ese cromosoma. Esta es una cromátida, otra cromátida, y luego se unen, ¿no? Lo que estamos viendo ahí. Al momento de la replicación se unen mediante ¿qué? Mediante este centrómero. Luego de la división, nuevamente se separan. ¿Ok? Listo. Entonces, un cromosoma puede tener muchos genes, como les he mencionado, ya que todo está conteniendo ahí información genética, del genoma ya hablamos. Ahora vamos a ver aquí a la mitocondria. Chicos, mitocondria. Pregunto, ¿qué recuerda usted de la mitocondria? ¿Por qué es importante la mitocondria? Hablar de la mitocondria. ¿Por qué es importante para la célula la mitocondria? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Le da energía a toda la célula? Correcto, muy bien. Mitocondria tiene esa función y como vemos puede tener más de una, por supuesto que sí. La mitocondria, como su compañera bien lo ha señalado, va a brindar energía, es una fuente energética, actúa como un motor o una turbina, digamos que está ahí todo el tiempo fabricando energía para las células. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar, o bueno, nuestras células puedan realizar sus diferentes procesos metabólicos. Le debemos mucho a la mitocondria. ¿Ya? Entonces, para que no se olviden, la mitocondria tiene esta formita de zapatillo, de zapato, se dan cuenta. No se olviden de eso, lo suelo comparar, ¿no? Entonces, ven ustedes aquí, de esa forma alargada, de bordes curvos, como vemos, ¿no? Se suele representar la mitocondria de esta manera, y tiene partes importantes. Es una organela membranosa. Ustedes escuchan membranosa porque tiene membranas, ¿cierto? Entonces va a tener una membrana externa, es lisa, todo lo que envuelve a la mitocondria. Una membrana interna que tiene unas circunvalaciones, unas partes curvas, ingresa, luego sale. Eso es la membrana mitocondrial interna, que por su forma que tiene, se conoce con el nombre de crestas mitocondriales. Es aquí, en las crestas mitocondriales, donde va a ocurrir un proceso metabólico importante que viene a ser la cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Se da en las crestas de la mitocondria. Sin embargo, en la parte central vemos todo aquí, todo lo que estoy señalando, viene a ser la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial se va a encontrar ribosomas, también se va a encontrar ADN. La mitocondria tiene su propio material genético, es independiente, es autónoma, digamos, ¿no? Entonces, este ADN es propio de la mitocondria, no se parece o no es igual, digamos, a el ADN que tiene la célula en su núcleo, ¿ya? No es la misma. Entonces, recordar eso también. ¿Por qué es importante la matriz mitocondrial?
porque aquí va a acontecer esa ruta metabólica que se conoce con el nombre de ciclo de Krebs, ¿no? Muchos de ustedes deben haberlo escuchado, otros se han traumado con el ciclo de Krebs, que también ya luego vamos a la siguiente clase, vamos a repasar eso. Entonces, cuando yo les pregunte, ¿en dónde sucede el ciclo de Krebs? Ustedes me responderán en la matriz mitocondrial. Y si pregunto, ¿en dónde se da la glucólisis? Ustedes responderán, ¿en dónde, chicos? ¿Alguien ha notado la glucólisis en dónde se da? ¿En qué parte de la célula? Lo he señalado hace un momento. A ver, si no voy a empezar a preguntar. A ver. Fuentes Espejo Amílcar se encuentra en clase. Fuentes. Narro Rojas Allison. Allison, ¿se encuentra Allison? Narro. Sí. Muy bien. A ver, pregunto, ¿en dónde ocurría la glucólisis? En la Chicos, membrosa, creo que. a ver, su compañera está intentando contestar. Ella ha contestado de manera educada porque somos personas que estamos postulando a una universidad, somos personas, ¿verdad?, que están o anhelan ser profesionales y una característica es la educación. Si me preguntan, contesto. Si no quiero llevar el curso, no ingreso, así de simple. Pero si va a estar usted aquí solamente por estar, está perdiendo su tiempo, joven, ¿ya? Muy bien, Ventura levantó la mano. A ver. En el citoplasma celular. Correcto, en el citoplasma. Correcto, joven, gracias. En el citoplasma, chicos, es en donde ocurre entonces la glucólisis, ¿sí? No se olvide. Y el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, ¿sí? En las crestas mitocondriales, cadena de transporte, fosforilación oxidativa. No se olvide de esto. Sus funciones es sintetizar ATP. El ATP saben que es energía, ¿no? Entonces se va a dar por el ciclo de Krebs, chicos. La respiración celular también es otra de sus funciones. Jóvenes, lisosoma. Aquí a veces se suelen confundir con peroxisoma, con ribosoma, y seguramente es por la palabrita, ¿no? Por la terminación de oma, o soma, ¿no? Chicos, lisosoma presenta también a sus membranas, es una organela que se caracteriza y la hace diferente a todas. ¿Por qué? Porque ella presenta unas enzimas que son digestivas. Entonces, gracias a esas enzimas que son digestivas es que el lisosoma tiene esa capacidad de poder degradar, eliminar, comer, si así lo quiere usted entender, destruye inclusive algunas bacterias, algunos virus podría ser también. Por lo tanto, contribuye en la inmunidad, digamos, del individuo, ¿de acuerdo? Protege. Ese es el trabajo, esa es la función del lisosoma. Retículo endoplasmático también hay de dos tipos, rugoso y liso. Se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene todos estos pliegues que vemos que son membranas. El rugoso del liso, ¿por qué se caracteriza? El rugoso está cerca al núcleo, está como abrazando al núcleo. ¿Qué más? Tiene muchos ribosomas, ¿cierto? Adheridos o pegados a esas membranas. También se encarga de sintetizar proteínas, ¿ok? Con los ribosomas, pues con ayuda de los ribosomas que están ahí pegados, digamos, o adheridos a su cuerpo, ¿no? ¿Qué más? También pues elabora sustancias que son necesarias para qué, como los lípidos, para ser metabolizados o para carbohidratos como los azúcares. ¿Ok? Ahora, el liso, bueno, en este caso tenemos acá liso, el liso característica, pues que está seguido del retículo endoplasmático rugoso, carece de ribosomas, es una organela también membranosa y sintetiza y se encarga de la síntesis y almacenamiento, transporte de lípidos, colesterol, fosfolípidos, glucolípidos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también tiene una función de desintoxicar.
o sea, o también detoxificación, eliminación de algunas sustancias solubles extrañas, digamos, entonces se va a encargar de destruirlas. Aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un vecinito, digamos, del retículo endoplasmático liso. O sea, no está pegado, cuidado con equivocarse ahí. Está de vecino, quiero decir, cercano. Entonces, su nombre, recuerden que es gracias a su descubridor, Camilo Golgi, ¿cierto? Funciones, por ejemplo, en la formación del acrosoma de los espermios. Espermios son los espermatozoides. Ustedes recuerden que los espermatozoides tienen una estructura, una cabeza, un cuello, una cola, ¿cierto? En la cabeza, digamos en la punta o en el ápice de la cabeza del espermatozoide se conoce con el nombre de acrosoma. A eso se refiere, ¿ok? También el aparato de Golgi elabora lisosomas primarios e interviene en la formación de fragmoplastos también. Respecto a los centriolos, fíjense aquí, por favor pongan atención, se encuentra cercano al núcleo. Si le hacemos zoom, vemos que son o están de par, de 2 en 2, ¿cierto? Y vemos que tiene también algunos filamentos, ¿no? Tubulares, unas estructuras tubulares. Esa es característica de los centriolos. En el momento de la división celular, toma mucha importancia los centriolos. ¿Por qué? Porque recuerden que al momento de la división celular, ¿qué pasa con el núcleo? El núcleo forma los cromosomas, ¿verdad? Todo ese material genético se va a compactar en su interior. Luego desaparece el núcleo para liberar a todos esos cromosomas. De inmediato, entonces, los centriolos viajan a los polos del núcleo, ¿ok? Para así, acá lo que usted está viendo aquí, viajan a los polos del núcleo, se trasladan para luego con estas estructuras tubulares alargadas, pues van a sostener mediante el centrómero a los cromosomas. Ahí se ha formado lo que se conoce como el uso mitótico. Entonces, importante función tienen estas estructuras. Respecto a los ribosomas, vemos acá se suele graficar o dibujar como muchos puntitos en la célula, ¿verdad? Pero en realidad los ribosomas tienen un aspecto diferente. Están conformados por una subunidad grande y por una subunidad pequeña. Entre subunidades se va a encontrar el ARN, que es una cadena, saben ustedes, también por una cadena proteica. ¿Y qué van a formar? ¿Cuál es su trabajo? ¿Cuál es su función? Síntesis de proteínas, ¿correcto? Bueno, acá por ejemplo en esta imagen se encuentran se ve a los ribosomas, que en realidad, como verán, diferente al dibujito, ¿no? En donde se ven redonditos, sin embargo, en realidad sabemos que está formado por dos subunidades y tiene ese aspecto granuloso, digamos, ¿no? Bien, peroxisomas, pregunta de transferencia, me parece que también es esta. También presenta una capa lipídica, por lo tanto tenemos ahí a la membrana, ¿cierto? También tiene membrana el peroxisoma. Contiene sustancias químicas a las que se conoce como catalasa y peroxidasa, que son enzimas que se encargan de metabolizar a los ácidos grasos, a los lípidos, ¿sí? Ese es su trabajo de los peroxisomas. ¿Qué es un sistema endomembranas? Chicos, esto es lo mínimo, por favor no se olviden. El sistema de membrana o sistema endomembranoso, pues está conformado por organelos que tienen membranas. ¿Cuáles son? Envoltura nuclear, retículo endoplasmático rugoso y liso, tiene membranas, ¿cierto? Aparato de Golgi, membrana plasmática también. Por aquí quiero aclarar algo. No podemos extendernos mucho, pero voy a adelantar este video para que ustedes puedan ver el trabajo de los lisosomas. Justo lo que les había estado mencionando. Fíjense, lo de amarillo es una molécula, digamos, que podría ser una sustancia de desecho, podría representar a una sustancia o molécula nociva, y el lisosoma como que la ingiere, ¿cierto? Por sus enzimas digestivas que tiene o está conformada, va a terminar por destruirla. Ven ustedes ahí en la imagen, termina destruyendo a
esa molécula. También quisiera, por favor, que no olviden a esta estructura importante que viene a ser el exoesqueleto. El exoesqueleto tiene esa función de mantener a las organelas en su debido lugar. Entonces, está conformada por microfilamentos, por ejemplo. También está conformada por microtúbulos. Exoesqueleto es como una especie de armazón que va a proporcionar la forma de la célula, por ejemplo. Acá un resumen de célula eucariota. Ahora pasamos aquí a la célula eucariota vegetal y vamos a hablar de las partes u organelas que la hacen distinta al animal, ¿ok? Acá tienen ustedes a todas las organelas que presenta, ¿no? Entonces vamos a hablar de las que presenta únicamente la vegetal y que la hace distinta del animal. La pared celular sabemos que es la que la va a proteger, la va a dar resistencia, protección a que de pronto a ser degradada o de pronto invadida por algún agente nocivo, ¿ok? Entonces, de función, ¿cuál es? La absorción, la secreción, transpiración, la secreción y reconocimiento también de algunos agentes que, como dije, puedan ser nocivos o dañinos para la célula. Aquí tenemos a dos células, una célula, otra célula. Están pegaditas, un cuadrito y le hacemos zoom, ¿ok? Entonces, la pared celular está conformada de afuera hacia adentro, por una lámina o laminilla que se conoce, o sustancia intercelular, lámina media es como se conoce, ¿de acuerdo? Que es delgadita, es delgadita, muy delgadita en realidad, respecto o en comparación a las otras capas de esta pared. Lo de verde, ¿sí? Viene a ser la pared primaria, ¿ok? Y bueno, digamos que está conformada por pectina, por ejemplo. La pared secundaria es mucho más gruesa, como vemos, y está formada por unas capas. Una capa externa, una capa media y una capa interna, ¿correcto? La capa más densa, más gruesa, más ancha es la capa media, ¿correcto? Entonces, tenemos aquí, pues, por acá un cuadrito resumen en donde podemos observar que la pared secundaria está formada, por ejemplo, por celulosa. Sin embargo, la pared primaria está formada por pectina, como les había mencionado, por celulosa, también por hemicelulosa. La lámina media está formada por pectatos, por celulosa también. Chicos, ¿hasta aquí todo claro? Sí, profesora. ¿Se está entendiendo? Muy bien, chicos, pasamos a la profesora. siguiente. Otro organelo importantísimo, jóvenes, que por favor, o sea, así como se saben su apellido, su número de DNI, también considero que es importante, mínimo, que recuerden al cloroplasto. Véalo bien, obsérvelo bien. Tiene una forma alargada, curviada en los extremos, ¿cierto? Y pues es importante, ¿por qué? Porque aquí en su parte interna va a ocurrir el proceso que realizan los seres autótrofos, que viene a ser el proceso de, ¿qué nombre recibe, chicos, ese proceso que solo realizan para generar sus propios nutrientes, su propia energía? ¿Fotosíntesis? La fotosíntesis, ¿cierto? Muy bien. Y ya que hablamos de fotosíntesis, pregunto, ¿cuántas fases tiene la fotosíntesis? ¿2, 3, 4? ¿Una única, tal vez? ¿Qué dicen? ¿Cuántas fases tiene? 2. 2. ¿Cuáles son esas fases? ¿Alguien recuerda? Luminosa es una y la otra es la oscura, ¿cierto? Fase luminosa y fase oscura. Aquí tenemos ya en grande, digamos, ¿verdad? Al cloroplasto, y podemos decir del cloroplasto que es una organela membranosa, porque tiene membrana externa, membrana interna, entre membrana y membrana, un espacio intermembrana también. Luego estamos observando que presenta en su parte interna, ¿sí? Al estroma,
Y también presenta aquí a unos discos que son aplanados, como podemos observar a lo que se conoce como tilacoide. El tilacoide presenta también una membrana. Es ahí donde se va a producir en la membrana tilacoidal la fase luminosa de la fotosíntesis. La parte interna del tilacoide se conoce con el nombre de lumen. Al conjunto de tilacoides que van formando como una especie de torrecita, lo que ven acá, se conoce con el nombre de grana. Ahora, estos granas tienen una comunicación, ven ustedes, como una especie de puente, a eso se conoce como laminilla. Otra característica del cloroplasto es que él tiene un anillo de ribosoma, es independiente, autónomo en todo caso. Parecido a la mitocondria, recuerdan que tenía su propio ADN, pues el cloroplasto también lo presenta, esa es la similitud. También tiene a varios ribosomas, como pueden ustedes ahí observar. La vacuola central, sobre todo, vemos que es una organela también que presenta membrana y es mucho grande. Vemos que abarca en el tamaño de la célula casi el 90% de su tamaño. También, por tanto, influye en el tamaño de la célula. Deriva de latín vacus, que significa vacío, en realidad, porque pareciera, al momento de las tinciones que antes se les realizaba, parecía que estaba vacía y que no había nada, pero en realidad sí tiene un contenido que viene a ser agua, por ejemplo, cumple con una función de almacenamiento de algunas sustancias que son o requieren las plantas, que también puede tener ahí a sustancias que pueden ser tóxicas o venenosas, digamos, para los herbívoros, por ejemplo, ¿sí? O principalmente para ellos. Por eso es que de acá se explica que hay algunas plantas, chicos, que pueden ser dañinas, perjudiciales para nosotros, las personas o los animales que puedan consumir a las plantas, ¿cierto? Entonces, muy importante eso. Al conjunto de vacuolas se conocen como el vacuoma, ¿ok? Que pueden presentar más de una vacuola también, por supuesto. Aquí está todo el resumen, pero claro, aquí hay que agregar muchas más cosas, ¿verdad? Entonces, pero es como una especie de guía para ustedes con los organelos de la célula eucariota, tanto animal como vegetal, ¿sí? Bueno, por acá hay unos cuadritos que ustedes pueden llenar también cuando estén estudiando en casa. Y ahora voy a preguntar respecto a los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos, jóvenes? ¿Qué me pueden decir respecto a los microorganismos? ¿Por qué microorganismos? ¿Cuál es su característica? Lo que recuerden. Son organismos que no son visibles a nuestra simple vista. Tienen que Muy usar bien, como máquina muy, para poderse ver. ajá, correcto. Su compañera lo acaba de señalar. Microorganismos. Fíjense ustedes que son chicos que están en el área de letras, pueden bastante fijarse en las palabras y quienes bastante manejan eso, rápidamente se pueden ayudar también, ¿ah? Pueden deducir muy rápido. Micro, no dice macro, dice micro. O sea, como su compañera ha mencionado, que van a ser únicamente, vamos a poderlos observar mediante mediante el microscopio, mediante un lente de aumento, ¿no? Ya que son muy pequeñitos y que no son o no pueden ser observados a simple vista. Esos son los microorganismos. Ahora, ¿dónde se encuentran los microorganismos, chicos? En todas partes, ¿ok? Incluso en lugares que son inhóspitos para nosotros. Ejemplo, pueden encontrarse en ambientes con temperaturas muy altas, muy bajas, con altos niveles de salinidad, de pronto también en lugares como el Mar Muerto, que puede estar en un pH, digamos, muy alcalino, ¿no? Altos niveles de salinidad, niveles también de acidez, por ejemplo. Entonces son lugares en donde de pronto nosotros no podríamos sobrevivir, pero ellas sí, esos microorganismos sí. ¿Ok? Entonces van a estar en todo lugar. Nosotros, de hecho, todo el tiempo estamos en comunicación con los microorganismos, en contacto, digamos, más bien con los microorganismos, que son, por ejemplo, que a la hora de dormir, al momento de comer, al momento de respirar, en todo momento estamos digamos, conectados, comunicados
en contacto, mejor dicho, con los microorganismos. Bien, y pues recordar también que cada microorganismo va a presentar de pronto sus características de acuerdo al requerimiento de oxígeno o de pronto de algunos nutrientes que pueda requerir para su desarrollo. Ahora, en la historia, digamos, de la microbiología, que es la ciencia que estudia los microorganismos, ¿verdad? Pues han habido grandes científicos que han dado muchos aportes de suma importancia para mejorar, para el conocimiento de su estructura, función, digamos, de los microorganismos. Ahí tenemos a Pasteur, y no es ajeno a ustedes, Pasteur, ¿no? De hecho, ya lo han escuchado, seguramente, hemos hablado de él en la primera sesión, en donde decíamos que él había hecho un experimento con los matraces de cuello de cisne y los caldos nutritivos, ¿se acuerdan? Entonces, este señor no solamente refutó, digamos, a la teoría de generación espontánea, ¿no? Sino también lo que hizo Pasteur es investigar en la rabia, por ejemplo, también en dar grandes aportes respecto a la pasteurización, de ahí su nombre, pasteurización, Pasteur, ¿sí? Y además también hay otro personaje importante, pionero de la microbiología, Robert Koch, que también contribuyó con sus investigaciones al descubrimiento de este bacilo que lleva su nombre. Bacilo por su forma alargada y curva que tiene. Bacilo de Koch lleva su nombre, ¿no? Koch. Este bacilo, pues, es el agente causal de la enfermedad que es la tuberculosis. Nombre científico de ese bacilo, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Ahora, ¿son los únicos? No, hay muchos más personajes que han contribuido, por ejemplo, para el desarrollo de esta ciencia, ¿ok? Pero por ahí para recordarles de algunos, ¿no? Microorganismos, ahora estos que pueden ser celulares o acelulares. Bueno, la celular se entiende, ¿no? Que es la procariota. Pero aquí los acelulares son considerados también como microorganismos y ahí tenemos a los virus, a los viroides, a los priones. ¿Qué les hace diferente a una procariota, por ejemplo? ¿Por qué son acelulares? Porque estas estructuras no presentan, por ejemplo, organelas, núcleo, ¿verdad? Carecen de muchas estructuras, en verdad son estructuras muy simples, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el virus o un virus puede presentar o ADN o ARN y una capa proteica también. En este caso de los viroides, son moléculas de ARN. Los priones son proteínas infecciosas. ¿Cuál es su característica de estos microorganismos acelulares? Es de que para que ellos puedan desarrollarse, para que puedan proliferar, ellos requieren de una célula huésped, enfermar a una célula huésped. Aprovechan ellas de toda su organelas para poder proliferar. Hago la comparación, es como que yo voy a su casa, sin su permiso es que ingreso a su casa y utilizo todo, ¿no? Todo lo que encuentro, de pronto los alimentos que usted pueda tener en su despensa, todo utilizo, su ropa, todo y dejo destruida a su casa. Ese es el trabajo, eso es lo que hacen este tipo de microorganismos acelulares. Chicos, pregunto, ¿hasta aquí todo claro? ¿Vamos bien? ¿Está entendiendo? Sí. Correcto, ¿verdad? Entonces ahí tienen la diferencia, chicos, ¿ya? Bueno, acá jóvenes en los microorganismos hemos visto, claro, también está la clasificación de los reinos, eso lo vimos en una clase, pero también para recordarles que a partir de que Carl House hizo descubrimiento de las arqueas y las separó en un grupo, él reorganizó a los microorganismos en dominios, ¿cierto? Arquea o archea, bacteria y eucarya, ¿sí? Entonces aquí hay un cuadrito en donde ustedes pueden revisar y pueden ver las características respecto a estos dominios. Por ejemplo, su tipo de nutrición, si presentan organelas, o no, el tipo de ribosomas, por ejemplo, también.
A ver, aquí hay un cuadrito resumen en donde se está comparando los virus, por ejemplo, ¿no? Los virus, recordemos que, como les he dicho, que están formados o por ARN o por ADN, ¿cierto? Como ejemplos tenemos al herpes virus, por ejemplo, que produce la enfermedad o genera la enfermedad de herpes simple. El retrovirus, el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, que no es SIDA, no es lo mismo, ¿cierto? El SIDA ya es la enfermedad expresada en esa persona. Bacteria, en este caso, sabemos que las bacterias no tienen un núcleo definido a esa estructura en donde está el ADN, se conoce con el nombre de nucleoide. Las bacterias son unicelulares, ¿de acuerdo? Y tienen diferentes formas y diferente comportamiento también. Bien, existen bacterias que son patógenas, otras inofensivas. Les dije que todo el tiempo estamos en contacto con los microorganismos, pero, y estos no todos los microorganismos son, digamos, dañinos para nosotros, ¿no? Más bien hay quienes contribuyen incluso para estar bien, ¿sí? Entonces, pero también hay un grupo pequeño de microorganismos a los que se les conoce como patógenos, o sea, ellos producen, generan enfermedad. Esos son los patógenos, que son un grupo más pequeño, pero que sí producen enfermedad, ¿ok? Entonces, también por otro lado, tenemos acá algunos ejemplos, que es Streptococcus pyogenes, que produce la amigdalitis, que es la enfermedad, la neumonía, también Streptococcus pneumoniae, que va a generar o es el agente causal de la neumonía. Si tomamos de referencia a la sesión 1, que habíamos hablado de la nomenclatura binomial, ¿se acuerdan? Donde habían reglas que respetar o considerar. Por ejemplo, aquí podemos observar que le falta algo, ¿verdad? Y es el de la forma de la escritura en cursiva, en ambas, ¿no? En las microalgas estamos viendo que ellas tienen una organización eucariota, pertenecen al reino protoctista, presentan cloroplastos. Y si presentan cloroplastos es porque ellas van a generar o van a hacer fotosíntesis, pero tienen pared celular y tienen una nutrición autótrofa por la fotosíntesis. Ejemplo, ¿quiénes? Cianobacterias, las diatómeas, por ejemplo. Ahora, los protozoos se diferencian porque ellos son eucariotas, también están, bueno, parecido a las microalgas, también están dentro del reino protoctista, pero también tiene tiene una nutrición que la hace distinta a las microalgas y es heterótrofa. Son heterótrofos, ¿sí? Ellos no van a generar fotosíntesis, no presentan pared celular. Y de ejemplos tenemos a Plasmodium, a Cryptosporidium, por ejemplo, ¿no? Que son parásitos que, como en una sesión les dije, van a producir enfermedad y que la podemos adquirir de pronto de alguna, de agua, de pronto no tratada, o de un riachuelo, un lugar que haya tenido contacto con alguna persona que está infectada, ¿no? Con alguno de esos parásitos, y entonces por eso es que hay que tratar las aguas siempre. Los hongos, chicos, los hongos son células eucariotas también y pertenecen al reino fungi. ¿Quién creó el reino fungi? ¿Se acuerdan? Robert Whittaker, ¿no? Importante que conozcan ustedes. De nutrición heterótrofa, ¿no? Y también, pues, ahí tenemos, por ejemplo, a Penicillium, ¿no? Que ese nombrecito ya nos suena a algo que viene a ser, por ejemplo, el antibiótico de penicilina, ¿recuerdan? Penicilina, que en este caso pues es un hongo, pero que tiene la capacidad de poder inhibir el crecimiento de algunas bacterias, ¿no? Entonces, a partir de este penicillium, que es un hongo, es que se fabrica, pues, o se elabora a este antibiótico conocido como penicilina. ¿Cómo se nutren las bacterias, no? Es una pregunta importante. ¿Cómo? ¿Cómo están organizadas a partir de su nutrición? En autótrofas y en heterótrofas. Autótrofas, ellas mismas producen su, digamos, materia orgánica, a partir de materia orgánica, producen materia orgánica a partir de materia inorgánica.
Sin embargo, las heterótrofas ingieren material orgánico, requieren de la materia orgánica, a partir de ella extraen la energía química. Las autótrofas se dividen en dos grupos que son fotoautótrofas y quimioautótrofas. Sencillo, ¿no? Foto, luz. Entonces, en este caso son las que van a hacer fotosíntesis, que puede ser anoxigénica y también fotosíntesis oxigénica, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a las famosas cianobacterias. Sin embargo, en las heterótrofas están las quimioheterótrofas, ¿no? Y que están agrupadas en saprófitas, parásitas, simbióticas. Las saprófitas son bacterias descomponedoras. Las bacterias patógenas son las parásitas, las que van a producir enfermedad. Las simbióticas son bacterias del tracto intestinal, por ejemplo. Respecto a la nutrición de las procariotas en relación, digamos, con el requerimiento de oxígeno, esto creo que ya lo hemos visto en otra sesión también, es que se van a dividir en grupos aerobias, anaerobias, ¿no? Estrictas en ambos casos y también las anaerobias facultativas. ¿Qué más? La reproducción bacteriana. Tenemos aquí al de tipo sexual, asexual y parasexual. En la asexual tenemos de tipo que es la bipartición, que en este caso vemos acá la célula, estamos observando por aquí su ADN, su mesosoma, que luego pues se va a dar la replicación del ADN, como estamos ahí observando, ya hay dos ADN, luego se forma el mesosoma, un mesosoma nuevo, luego esos mesosomas arrastran el ADN hacia los polos, como estamos viendo. Luego esos septos se separan para formar seguido o separarse y formar a una nueva célula. En la parasexual es de tipo de transformación, conjugación, transducción, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pues en la transformación es a partir de una célula receptora que capta del medio un ADN libre, circular, pues procedente de otra célula para finalmente formar a otra célula igualita. La conjugación es importante aquí, la participación del pili, pelos, pilu, pelo sexual, que es como también se conoce, a través del cual se va a dar la conjugación bacteriana, en donde se va a transferir pues a la información genética y finalmente se tendrá ahí a otra célula igualita. Transducción pues es en donde un vector de transferencia genera pues, donde transferencia genética es un bacteriófago. Estructura de una bacteria, chicos, ¿qué estructura tienen? Están formados por una cápsula, ¿sí? Por una pared celular. La cápsula es toda esta estructura que va a envolver a la célula. Luego tenemos a una membrana también plasmática, luego en la parte interna al ADN, ribosomas, también va a presentar muchos ribosomas, ¿sí? A su citoplasma también, por supuesto, que va a contener a los ribosomas o también a su nucleoide, o sea, su ADN. Presenta algunos apéndices, ¿ok? Que en este caso vienen a ser las fimbrias que pueden estar en todo el cuerpo de la célula, el pili, que tiene esa función para la conjugación bacteriana, el flagelo, que en este caso es esa estructura alargada, tipo un pelo largo, que puede incluso ser 3 veces más grande que el mismo cuerpo de la célula, ¿sí? Y bueno, esas son partes importantes respecto a las partes de las bacterias, ¿no? Respecto aquí al 70S, para hacer la aclaración, respecto al ribosoma. La célula eucariota también tiene ribosomas, pero ¿cuál es la diferencia en que el coeficiente de sedimentación de las bacterias es 70S y en las eucariotas es 80S, por si acaso, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, también podemos observar acá, eso es lo que les decía, los apéndices bacterianos, que son, por ejemplo, el pili, que está constituido por la proteína pilina, y su función viene a ser, pues, la conjugación bacteriana. También tenemos a los flagelos, una clasificación importante.
¿Todas las bacterias tienen flagelo? No. Habrán unas que sí, otras que no. ¿Cuál es la función del flagelo, chicos? La función del flagelo es movilizar, la motilidad, el desplazamiento. Eso permite el flagelo. Ahora, la bacteria puede tener más de un flagelo y en diferentes partes de su cuerpo. Entonces, para esto hay una clasificación respecto a la ubicación del flagelo. ¿Ok? Si tiene, por ejemplo, ¿no?, un solo flagelo a un extremo, a un lado del cuerpo de la célula, será monotrica. Si presenta varios flagelos, pero como una especie de mechón hacia un lado de la bacteria, será lofotrica. Si presenta flagelos en sus polos, en ambos polos, será atrica. Y si presenta muchos flagelos en todo su cuerpo, será peritrica. Y como les dije, todas las bacterias no tienen flagelo. Habrán otras que no presenten flagelos. A ese grupo se conoce como atrica. ¿Por qué son importantes o es importante la cápsula, que hemos visto que es una estructura importante de la célula, ¿no? Todo lo que ve de celestito viene a ser la cápsula. ¿Por qué es importante? Porque está constituida de polisacáridos y escasos polipéptidos, ¿no? Y está asociada a la cápsula con la patogenicidad. ¿Qué quiero decir? Que la bacteria que tiene cápsula va a protegerse muy bien de la fagocitosis. Pregunto, chicos, ¿qué es fagocitosis? ¿Qué es fagocitosis, jóvenes? ¿Nadie? ¿Cómo se entiende ese término de fagocitosis? Voy a preguntar entonces. A ver. ¿Ludeña Pérez se encuentra en clase? Sí, profesora. Hola, muy bien. Entonces, ¿qué será fagocitosis? ¿Has escuchado en algún momento este término, fagocitosis? ¿Qué será? O no la ha escuchado, puede buscar por Inter también, por el Google, no hay problema. Mientras voy preguntando a alguien más. Julka Rodríguez Erling se encuentra. Damián. Sí, profesora. Hola, ¿cómo está? A ver, ¿qué era fagocitosis? ¿Quién entendió por favor? Muy bien, Saavedra. Muy bien, Saavedra. Aquí está. Saavedra nos ha enviado información al respecto, ¿no? Fagocitosis nos dice ese proceso por el cual un fagocito rodea y destruye. Eso es importante. Destruye sustancias extrañas, ¿ok? Que pueden ser bacterias, por ejemplo, ¿de acuerdo? O elimina desechos también de las células. Fagocitar, entonces, es lo parecido que han visto ustedes en el videito que les mostré al lisosoma, como que ingería o tragaba, digamos, a esa sustancia para poder luego desintegrarla. Ya, eso viene a ser fagocitosis. No se olvide, fagocitosis, en todo caso relacionen con ese término de comer, por ejemplo, ¿no? Ya. Entonces, si una bacteria tiene cápsula, entonces se protege de la fagocitosis, ¿ok? Puede presentar pared celular. Esa pared celular pues está formada por peptidoglicano, lo que se conoce también como mureína, y también contribuye en la patogenicidad de la célula. ¿Tiene membrana? Sí. ¿Tiene fosfolípidos esa membrana? También. ¿Es una membrana de permeabilidad selectiva? También. Como vemos, tiene unos plegamientos o una invaginación que ingresa al cuerpo de la célula y luego sale, ¿no? A eso se conoce con el nombre de mesosoma, ¿ok? También tenemos acá el citoplasma. Bueno, tiene pues ella la función de poder contener a todas los ribosomas, ¿no? Esos ribosomas que, como he mencionado, son 70S, eucariotas son 80, ¿cierto? Nucleoide viene a ser el ADN. También por acá voy señalando ya al plásmido, ¿no? El plásmido, que es este circulito que está representado, que es ADN circular independiente del ADN que se encuentra en el nucleoide, ¿correcto? Entonces van a ver por ahí también, esa es otra característica de la procariota. Acá un resumen respecto a la célula procariota, que también puede presentar carboxisomas, por ejemplo, que son microcompartimientos
bacterianos que contienen enzimas que están involucradas en la fijación del carbono. Me parece que de las fimbrias no había hablado. Las fimbrias vienen a ser una especie de microvellosidades que están ubicadas en todo el cuerpo de la célula, ¿ok? Y que van a permitir la adherencia a alguna superficie, ¿ok? De las células. ¿Todas las bacterias presentan fimbrias? No, no todas las bacterias, ¿sí? Habrán unas que sí, otras que no. En el laboratorio se suele realizar para poder observarlas una tinción importante que se conoce con la tinción de Gram, ¿ok? Que es donde se utilizan unos colorantes y se tiñe la muestra y se lleva esa muestra a observar al microscopio y ahí vamos a ver únicamente la forma de las bacterias, ¿no? O de claro, de las bacterias. Entonces, si son redonditos, circulares, será coco. Si es alargado y de bordes redondeados, como vemos, será un bacilo. Si tiene estas curvas, como podemos ver, estas ondulaciones, será un spirillum. Y si es como una especie de cabello ondulado, espiroqueta, como un cabello liso, sería un filamento. Respecto a los cocos, ¿de acuerdo? Los cocos, si están solitos, simplemente diremos que son cocos, pero también pueden agruparse y pueden estar como en cadenita india o como en especie de rosario. A eso se conoce como estreptococo. Pero pueden estar de 2 en 2, diplococo, pueden estar de 4, tétrada, pueden estar en forma de racimo de uvas, estafilococo, ¿sí? Entonces, les decía respecto a la tinción de Gram, que de hecho ese nombre es también en honor a la persona que trabajó, el científico bacteriólogo Christian Gram, por eso es tinción de Gram, ¿ya? Entonces, ¿qué tiñe la tinción de Gram? Pues en este caso es importante esta estructura conocida como péptidoglicano, que hace diferencia entre el grupo de células que son conocidas como Gram positivas y Gram negativas. Más péptidoglicano tienen las positivas, escaso o poco péptidoglicano tienen las negativas. Cuando se usan esos colorantes, ¿ok? Pues, por ejemplo, van a teñir de color azul las que son positivas. De color rojito, grosella, pues van a teñir las negativas. Aquí, por ejemplo, este es un estreptococo. Miren ustedes como forma de rosario, ¿no? Es un estreptococo positivo por su color. Aquí es rojito. Bueno, en este caso, ustedes sé que de pronto no son expertos, no se ve muy bien, pero sabemos que son bacilos, ¿ok? Entonces, pero sí se ve el color, entonces por su color son negativos, ¿cierto? Entonces aquí bacterias gram positivas, gram negativas también. Por su reactividad, por su presencia de flagelos, las bacterias pueden tener una actitud o un movimiento, un desplazamiento ante una reacción o ante un estímulo, que puede ser tactismo o químicos, ¿no? Tactismo, fototactismo, luz, foto, ¿cierto? Entonces, en algún momento ante la presencia de luz, habrán algunas bacterias que se acomodan y están en su gloria, digamos que están bien, les favorece. Sin embargo, habrá otras bacterias para las que no les favorece, por lo tanto, ellas repelen, huyen, ¿sí? Sin embargo, también ocurre esto con los químicos, que son el quimiotactismo. Y hay de dos tipos, positivo y negativo. Se acercan a la luz, bueno, en este caso, si es que pues resulta ser favorable, pero si es desfavorable para la bacteria, entonces se va a distanciar. ¿Qué más, chicos? ¿Por qué son importantes las bacterias? ¿Alguien sabe por qué son importantes? ¿Jóvenes? ¿Nadie? ¿Son importantes o no son importantes? ¿Qué dicen, jóvenes? Cultura general, ¿ah? Sí. ¿Son importantes? Claro que son importantes. ¿Para qué son importantes? Por ejemplo, contribuyen en el ecosistema, ¿cierto? Claro, por ejemplo, para eso, ¿no? La descomposición. También podemos verlo desde otro punto de vista en línea de investigación, ¿no? Sabemos que hoy en día, pues, estamos en el tema de cuidar al planeta, de no utilizar o lo menos posible estos
materiales plásticos que sabemos que perjudican, dañan mucho al planeta. Entonces hay una línea amplia de investigación respecto a investigar microorganismos que puedan degradar, destruir a esos plásticos, ¿ok? También se puede dar la síntesis de compuestos orgánicos o la industria alimentaria, jóvenes, ¿sí? Entonces, en la industria alimentaria podemos encontrar ahí, por ejemplo, que se va a encontrar algunos microorganismos como el lactobacillus, por ejemplo, en el yogur. Si ustedes habrán escuchado, incluso en la publicidad, ¿no? En donde se inoculan algunas cepas que favorecen a la digestión. También se pueden producir antibióticos, pueden haber algunas bacterias que inhiben el crecimiento de otras y a partir de ellas se puede generar un medicamento. Y bueno, el otro grupo que pueden ser perjudiciales. Bien, chicos, ahora sí, bueno, vamos a desarrollar prácticas, ¿sí? Un poco de la práctica. Voy a compartir esta clase igualmente con ustedes en su plataforma virtual y también es importante desarrollar la práctica. ¿Pueden ver la práctica, jóvenes, en sus pantallas? Sí. Sí, profesora. Correcto, chicos. Vamos a desarrollar la práctica entonces, ya que tenemos este tiempito todavía, vamos a intentar. A ver, chicos, acá nos dice, son organizadores supramoleculares con capacidad infectiva. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál sería? La C. La C, me dice su compañera, serán las levaduras, son organizaciones supramoleculares con capacidad infectiva. Bueno, voy a abrir el chat, me parece que están también por ahí, pueden participar. Chicos, los virus, chicos, la D, dado, ¿sí? ¿Qué más? También tenemos aquí, por ejemplo, la enfermedad de Scrapie en ovino, ¿ok? Que en este caso, ¿qué vendrá a ser? Un virus, un microplasma. Estamos hablando de los bovinos, esta enfermedad que era de las vacas locas. Entonces sería el prión, ¿sí? Son enfermedades causadas por virus que presentan ARN. ¿Cuáles serán? Bueno, esta es pregunta de búsqueda que de hecho ustedes tenían que ir buscando, chicos. Aquí tenemos, por ejemplo, al sarampión, también tenemos ahí, por ejemplo, a la hepatitis C. Entonces, la respuesta es la E. Hace referencia al mecanismo por el cual algunos virus infectan a la célula huésped, sintetizan materia y energía, se replican y luego rompen a la misma. En este caso está haciendo referencia a cómo infectan los virus, chicos. Son de dos tipos, lisogénico y lítico. En el lítico va a dejar destruida, para poder salir esos virus de la célula, destruyen, la rompen a la célula. Sin embargo, en el lisogénico, pues queda todavía íntegra, está parasitada esa célula. Entonces, en este caso nos dice que rompen, sería el ciclo lítico. ¿Ah? Constituyen un elemento genético extracromosómico con capacidad, ¿sí?, de replicación autónoma. ¿Qué tenemos aquí de alternativa? Bueno, tenemos al plásmido, que recordemos que tiene esa característica de ser un ADN circular, ¿sí? El plásmido, ¿ya? La B. Estructura que brinda protección osmótica a la célula y actúa como un antígeno bacteriano. ¿Cuál sería? Sería la pared celular, ¿correcto? La pared celular brinda protección osmótica a la célula y actúa como un antígeno bacteriano, ¿correcto? La protege. Son consideradas bacterias gram positivas. ¿De qué color pintan las positivas, chicos? ¿Rojitas o azuladas? O azules, violetas. Chicos, esto mínimo, ¿ah? Deben contestarme porque lo hemos revisado en clase. ¿De qué color son las bacterias gram positivas?
rojas, así lo vamos a poner. Dice, rojas o azules, positivas. Hola, hola, ¿están ahí, chicos? Azules. Azules, correcto. Entonces, ¿cuáles son esas bacterias? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Al Bacillus y también tenemos al Staphylococcus aureus, ¿ya? Que son positivos, gran positivos. Siguiente pregunta. Constituyen imaginaciones de la célula, de la membrana celular que permiten la respiración, la fotosíntesis y asimilación de nitrógeno. Recuerdan que estaba la membrana y había un momento en donde ella se incorporaba o ingresaba al cuerpo de la célula, pues nos estamos refiriendo al mesosoma lateral. Mesosoma. Con respecto a los ribosomas bacterianos, está compuesto por ARN y proteína, las cuales tienen valor de sedimentación. ¿Qué sedimentación tienen las bacterias, chicos? Sí lo he dicho. ¿Alguien lo ha notado? La D. La de 70S. Eucariota es 80S. Estructura celular que brinda rigidez como sostén mecánico en los tejidos vegetales. ¿Cuál será? Fácil, ¿ah? La 10. Brinda rigidez, sostén mecánico a los tejidos vegetales. ¿Cuáles serán? El glucocálix, la pared celular, estamos hablando de célula vegetal, ¿ah? Vamos, chicos. Respuesta. C. Pared celular, correcto, muy bien. Se consideran características, no dice, se consideran características de la membrana, excepto, esto está fácil, ¿ah? ¿Cuál no es la característica de la membrana? Que está por las puras ahí. A ver, ¿la membrana es asimétrica, verdadero o falso, jóvenes? Verdadero. Verdadero. ¿Es fluida? La membrana, dinámica, fluida, tiene movilidad, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Tiene esa capacidad de autosellado, quiero decir, para la célula, ¿verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Autoensamblaje, también. Efecto Tyndall, no, falso, está por las puras ahí, ¿no? Propiedad en la cual el citosol tiene la capacidad de ser atravesado y dispersar la luz en varias direcciones. Justo, eso es efecto Tyndall, ahí está explicado, ¿sí? No es movimiento browniano, que es el movimiento de partículas, ¿no? En este caso, efecto Tyndall, ¿ya? 13. Se considera como funciones correspondientes al aparato de Golgi o complejo de Golgi también. En este caso vemos que el aparato de Golgi tiene una función detoxificadora, o sea, eliminación de algunas sustancias dañinas. También interviene en el catabolismo lipídico. Muy bien. Con respecto a la fotosíntesis, fase luminosa, chicos, ¿en dónde se da esa fase luminosa? Está fácil, ¿ah? Para ir cerrando ya la sesión, chicos. ¿En dónde se da la fase luminosa de la fotosíntesis? ¿Nadie? Bueno, voy a preguntar. Fuentes Espejo todavía se encuentra, Ludeñas Pérez, Ruiz Minchola Luis. ¿En dónde sucede la fotosíntesis fase luminosa? Lo dije en clase, jóvenes. Estroma, condrioma, citoplasma, matriz mitocondrial, y tilacoide. Son las alternativas. En la tilacoide. En el tilacoide. Correcto, chicos. Bueno, hasta acá llegamos, ya son 12:42. Agradezco a ustedes por su amable atención. La transferencia desarrollada la voy a compartir en las horas de la tarde, en la noche. Sí, en las horas de la noche, en donde puedan observar en su plataforma virtual. Transferencia desarrollada y además también la clase, ¿ok? Cuídense mucho hasta la siguiente sesión, jóvenes, con biotransformación de energía. Chao, los dejo. Cuídense. Muchas gracias. Igual, profe. Hasta luego, muchas gracias. Chicos, cuídense, vayan a almorzar y a estudiar. Chao, chicos.